que tu press de banca no está avanzando como debería y es que entrenas durísimo día a día. Pero siento decirte que es tu culpa. Seguramente te estás autosaboteando en los entrenamientos porque estás cometiendo uno de estos 5 errores que te voy a contar en este vídeo. Vamos a hablar desde la técnica hasta la programación del press de banca. Por cierto, soy Montse Vázquez, soy entrenadora, llevo 5 años en tarima, 3 de ellos de manera nacional y 4 llevando mis propios atletas a tarima. Y he decidido pasarme a YouTube para ayudarte a ser más fuerte y levantar mejor y de manera más inteligente. Así que quédate que te cuento qué 5 errores estás cometiendo en tu día a día. Primer error, no tener planificación. Lo primero que deberías de saber es que el press de banca es el movimiento de los 3 del powerlifting donde menos grupos musculares involucramos y además en el que menos carga levantamos de los 3 de manera general, pero tú me entiendes. Esto significa que nuestro sistema nervioso central va a estar mucho menos fatigado y le podemos meter más volumen, por lo tanto, más frecuencia a este movimiento. Por lo que si lo estás entrenando frecuencia 1, a partir de ahora vamos a añadir frecuencia 2. Y si es posible, una frecuencia 3. Es una frecuencia que la mayoría de personas toleraríamos sin ningún problema. Lo vamos a hacer de manera paulatina e intentando involucrar algunas variantes que van a hacer que mejoremos tanto técnicamente como a la manera de implementar la fuerza. Te vas a hacer un primer bloque donde vamos a tener de movimiento principal la banca de competición, una banca completamente normal con algo de pausa en el pecho. Podemos incluir también una banca técnica o una banca que refuerce nuestros puntos débiles y luego meter un tercer día de preses verticales. Esto va a mejorar muchísimo tu fuerza de empuje. Y ya más adelante, en un segundo bloque, podemos meter 3 días de banca, donde 2 días pueden ser de variante y 1 de movimiento de competición, o 2 días de movimiento de competición y 1 de variante. Eso ya depende de cómo lo quieras enfocar. Vale, Monse, más o menos sé cómo hacerme un bloque, pero ¿cómo progreso? Vale, pues vamos a plantear en cada bloque unas 6-8 semanas, haciendo que el día más flojito de la preparación sea el primero y el día en el que más fuerte tiremos sea el último. Muchas veces podemos plantear las variantes con un RP o un esfuerzo intermedio y que se mantenga durante todo el bloque. Semana a semana, desde la semana 1 hasta la semana 6-8, vamos a ir haciendo una sobrecarga, vamos a ir aumentando el peso de entre 2,5 y 5 kilos en el movimiento. ¿Podemos añadir más? Sí, pero debéis tener cuidado porque tenéis que tener en cuenta que el día más pesado de la preparación tiene que ser el último. A esto lo vamos a llamar sobrecarga progresiva. Y es que es súper importante que si vais a ser por un tiempo vuestros propios entrenadores, que os leáis los principios de entrenamiento y los apliquéis siempre en vuestros entrenos. Error número 2. Tomarse el calentamiento a la ligera. Venimos, hacemos así un poquito de una banda, nos tumbamos en el banco y ya. Esto es algo que veo a diario y es que la mayoría de los dolores de hombros, de muñecas, de codos o incluso de espalda baja en el press de banca se solucionan con un buen calentamiento. Así que, aunque ya en el canal tenéis un protocolo de calentamiento para el día de press banca, os voy a explicar cómo yo organizo mis calentamientos tanto para mí como para mis atletas para que estos no sufran lesiones, reduzcan sus molestias muchísimo y rindan al 100% en su press de banca. Y aunque este calentamiento parezca muy extenso, no te va a llevar más de 10-15 minutos. Y si no, puedes tomar el ejemplo del vídeo que tienes en el canal, donde siguiendo los ejercicios que tenéis ahí, en 15 minutos vais a tener todo el protocolo de calentamiento más que finalizado. Lo primero van a ser rotaciones articulares generales. Al fin y al cabo estamos haciendo ejercicios multiarticulares donde seguramente involucremos todo nuestro cuerpo. Lo segundo van a ser movilidad articular. Esto ya lo hago un poquito más específico para el movimiento que voy a trabajar. Por ejemplo, para el press de banca me centro muchísimo en realizar una movilidad más activa y consciente porque no vale de nada hacer un buen calentamiento si lo estamos haciendo sin ninguna conciencia y sin ser intencionales. Yo lo suelo intencionar bastante para la movilidad de los hombros, movilidad de toda la caja torácica y si sueles tener bastante arco, también un poquito de movilidad de cadera. Le suelo meter también algún ejercicio de cadera y de tobillo, ya que vamos a necesitar esta zona bien preparada a la hora de hacer un buen leg drive y un buen arco. En la tercera parte del calentamiento es donde meto los ejercicios de activación. Necesitamos una masa muscular bien activada para rendir al 100% en el press de banca. En mi caso, por ejemplo, tengo bastantes problemas en el trapecio y las escápulas, así que meto ejercicios de estabilización escapular. Aunque a la mayoría de mis atletas lo que les suelo pautar es un poco de activación del pectoral, ya sea con la barra mismo o con otro ejercicio, y activación de la dorsal, con un pullover con goma, con un band pull apart
o cualquier ejercicio que sepa que le va a activar y le va a venir bien a la hora de realizar el press banca. Y por último, y una de las cosas más importantes, son las aproximaciones. A este capítulo en concreto le dedicaré un vídeo completo más en adelante, pero aproximar es súper importante. Yo suelo pautar entre 4 y 6 aproximaciones, aunque depende muchísimo de la persona, de la carga, de los saltos que necesite, pero yo prefiero que se aproxime de más siempre y cuando se tenga bastante cuidado de la carga y las repeticiones que se eligen, a que se aproxime de menos. Esto lo que va a hacer es que te pese más la barra, no entiendes por qué tu rendimiento no va como debería, no entiendes por qué cada día te pesa tantísimo la barra en las manos y no llegas ni a las repeticiones ni a la carga que tienes pautada. Así que ya sabéis, calentad bien, activad bien y aproximad bien. El tercer error lo llamo el juego del globo. Tenéis que intentar imaginar que en vuestro pecho hay un globo y ahí es donde va a parar la barra para hacer la pausa y vais a empujar con todas vuestras fuerzas. Si este globo está completamente lleno y no se le escapa el aire por ningún lado, la barra va a subir al 100%. Y no estoy hablando de la respiración, estoy hablando de la posición escapular y del leg drive. Vamos a volver a imaginar que tenemos un globo justo en la zona donde va a parar la barra. Si este globo se le escapa el aire, la barra se hunde y no va a salir del pecho. Pero si este globo está completamente tenso y compacto, la barra sube. El primer punto a tener en cuenta es la parte de arriba, la posición escapular. Y es que esta, en la mayoría de los casos, vamos a tener una retracción realizada y una pequeña depresión escapular. Yo, para practicar esto, hago 2 ejercicios. Uno, band pull apart, para que sientas la posición de tus escápulas y cómo se juntan y se separan. También puedes practicar la protracción-retracción escapular en el suelo en cuadrupedia, o si no puedes en cuadrupedia, en una pared con las manos apoyadas en ella. Si tenemos esta posición escapular fija de manera compacta durante todo el movimiento, el aire de ese globo por ahí no se va a escapar. Pero vamos con la segunda parte de este globo y es el leg drive. Para mí, como dicen los soviéticos, es el 50% de la banca. Un buen empuje con las piernas hace que tengas una banca sólida y fuerte. Si tenemos nuestra posición escapular fuerte y un leg drive fuerte, la barra va a salir del pecho. ¿Y qué es este leg drive? Pues vamos a tener los pies apoyados en el suelo, vamos a intentar que nuestro talón esté justo debajo de nuestra rodilla o un poquito hacia detrás y vamos a empujar hacia adelante como intentando hacer una extensión de cuádriceps. Vamos a imaginar que si tenemos un folio debajo de nuestro pie, si ejercemos fuerza con el leg drive, lo deberíamos de deslizar hacia adelante. El leg drive no es empujar hacia abajo, sino hacia adelante con el pie. De esta manera, cuando empujamos con el pie, las fuerzas van a ir en diagonal en vez de en vertical hacia nuestro torso y va a estar todo alineado y compacto. El globo del que estábamos hablando estará duro, compacto y fuerte y con la presión suficiente como para que cuando llegue la barra y hagamos la pausa, la barra salga completamente disparada. A nivel técnico es de las cosas más difíciles de entender y más difíciles de coordinar, ya que cuando pensamos en una cosa, al principio se nos escapa otra. Y si pensamos en las escápulas o en la barra, dejaremos de empujar con los pies. Y si nos centramos en los pies, seguramente se nos vaya el bar path, la respiración o la posición escapular. Así que con esto tenedle paciencia, utilizad variantes que os enseñen poco a poco a adaptaros a este movimiento y sobre todo no perdáis la paciencia. Es difícil, es técnico, pero terminará saliendo. El cuarto error son las manos y 2, la mirada. Un error de principiante es colocarse la barra sobre los callos, teniendo una extensión excesiva de la muñeca. Sin embargo, la barra debe ir sobre la zona del talón de la mano. Pero esto no quiere decir que la mano debe ir completamente recta. Esta debe ir un pelín extendida para transmitir la fuerza del antebrazo de manera correcta. El segundo punto es la mirada. Hay muchas personas que la llevan al techo o cierran los ojos, haciendo que el cuello esté de manera extendido. Pero no, la mirada debe ir a la barra para que coloquemos de manera automática una posición de doble mentón en la que vamos a activar todos los flexores del cuello, así activando también
por efecto de irradiación toda nuestra cadena anterior, cosa que nos viene genial para la transmisión de fuerzas. El quinto error es la respiración. No vamos a inflar el abdomen, vamos a llevar nuestro aire al pecho, vamos a realizar una extensión completa, vamos a abrir nuestra caja torácica y vamos a aprovecharnos de esto para, una vez iniciemos el movimiento, llevar el pecho hacia la barra. Esto además nos va a ayudar aún más a fijar la retracción escapular en el movimiento. Además de que si llevamos el aire en vez de al pecho al abdomen, el ROM será mayor. Y aunque nos vayamos a centrar en llevar ese aire al pecho y en llevar el pecho hacia la barra, el abdomen debe estar apretado. En ningún momento dejaremos el abdomen flojo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis corregido todos estos errores, os lo hayáis apuntado en un bloc de notas, que por cierto es un tip que a mí me funciona muchísimo. Cuando mi entrenador me dice, Montse, tienes que corregir esto, me lo apunto en un bloc de notas que miro siempre mientras estoy calentando. De esa manera recuerdo las palabras de mi entrenador y me enfoco para ese entreno. Y no es algo en lo que solo nos vayamos a enfocar un entreno, sino cada vez que entrenemos press de banca. Si mi entrenador me ha dicho que debo rotar los codos un pelín más hacia afuera, voy a centrarme en hacer eso durante los próximos 18.000 entrenos hasta que yo lo automatice, empiezo a hacerlo siempre de manera correcta y mi entrenador me dé el visto bueno. Así que si cometes alguno de los errores que hemos visto en este vídeo, apúntatelo en un bloc de notas y léelo cada vez que vayas a entrenar press de banca. Si os gusta mi contenido y queréis que siga subiendo cositas para ayudaros a levantar más fácil y de manera más inteligente, puedes seguirme, dejarme un comentario o dejarme un like. Además tenéis un 10% de descuento en la web de Prozis con el código VázquezM, que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que muchas gracias por verlo, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!